Santo Tomás, conocido popularmente como el Incrédulo, es uno de los apóstoles más humanos y cercanos del Evangelio. Su historia no es simplemente la de alguien que duda, sino la de un hombre que busca una fe auténtica, que no se conforma con relatos de otros, sino que anhela ver y tocar la verdad por sí mismo. Su escepticismo no nace de la frialdad del corazón, sino del deseo profundo de encontrar certezas que transformen su alma. En este sentido, Tomás representa a millones de creyentes que, aun en la duda, buscan incansablemente a Dios. Lejos de ser una figura negativa, se convierte en espejo de todos aquellos que quieren creer de verdad. Su duda fue el umbral de una fe poderosa y comprometida. La primera vez que Tomás aparece en el Evangelio de forma destacada es cuando Jesús decide regresar a Judea, donde era perseguido. Mientras los demás temen por su vida, Tomás declara: «Vayamos también nosotros para morir con él». Esta frase revela una valentía inesperada en quien luego sería símbolo de duda. Desde el inicio, su carácter decidido y su lealtad eran evidentes. No era un discípulo superficial, era alguien que amaba con profundidad y que quería entender con claridad. Su duda futura no es señal de cobardía, sino consecuencia de su amor y su deseo de comprender el misterio. En Tomás, la duda es pasión, no frialdad. Cuando los demás discípulos le anuncian que han visto al Señor resucitado, Tomás responde con una exigencia precisa: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, no lo creeré». Esta afirmación puede parecer dura, pero es profundamente honesta. No basta para él una historia contada. Necesita una experiencia directa. En tiempos donde las creencias se transmiten sin cuestionamientos, Tomás nos recuerda el valor de preguntar, de confrontar, de buscar respuestas personales. Su actitud no niega la fe, la enriquece. Es el clamor de un alma que no quiere vivir de ecos, sino de certezas vividas. La respuesta de Jesús a Tomás cuando finalmente se presenta ante él no es de reproche violento. Al contrario, le dice: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos». Cristo no se ofende por la duda de Tomás. La acoge, la transforma. Esta escena es uno de los momentos más tiernos del Evangelio, donde el Maestro responde al discípulo no con castigos, sino con pruebas de amor. Jesús entiende que la duda de Tomás no es rebeldía, sino búsqueda sincera. La fe, para ser firme, debe ser conquistada. En esta respuesta divina, comprendemos que Dios no rechaza al que duda con honestidad. Cuando Tomás finalmente reconoce a Jesús resucitado, pronuncia una de las confesiones más poderosas de toda la Escritura: «Señor mío y Dios mío». No hay en los Evangelios otra declaración tan directa y absoluta de la divinidad de Cristo. El que dudaba, ahora cree con total convicción. No solo reconoce a Jesús como Señor, sino como Dios. En este grito hay entrega, rendición, adoración. La fe de Tomás, una vez despertada, no tiene medias tintas. Él se convierte en ejemplo de cómo la duda puede llevarnos a la fe más sólida, cuando el corazón se abre al encuentro. Más allá del episodio de la duda, la tradición nos muestra a Tomás como un apóstol valiente, que llevó el Evangelio hasta los confines del mundo conocido. Se dice que predicó en Persia, e incluso llegó a la India, donde aún hoy existe una comunidad cristiana que lo considera su fundador. Esta misión lejana demuestra que su fe no solo fue recuperada, sino fortalecida hasta lo más profundo de su ser. El discípulo que dudó se convirtió en misionero de fuego. Esta transformación solo es posible en quien ha encontrado personalmente al resucitado. Tomás no fue vencido por la duda, fue purificado por ella. Santo Tomás nos deja un legado poderoso. No tener miedo de las preguntas, no conformarse con creencias heredadas sin reflexión. Su vida nos enseña que la duda puede ser el inicio de una fe más auténtica. En una época donde muchos pierden la fe por no encontrar respuestas, su historia es una luz que invita al encuentro personal con Cristo. La fe no siempre nace en el entusiasmo, a veces surge de la lucha interior. Tomás nos demuestra que incluso los corazones heridos por la incertidumbre pueden volverse testigos inquebrantables. Su figura es un canto a la búsqueda sincera de Dios. La duda, lejos de ser un obstáculo absoluto,
puede transformarse en un camino hacia una fe más profunda y madura. En la historia de Santo Tomás, vemos cómo su escepticismo lo lleva a una experiencia directa con el Cristo resucitado. No se conforma con relatos ajenos, ni con emociones colectivas. Él necesita encontrarse con Jesús de forma personal. Esta actitud, lejos de ser negativa, es profundamente espiritual. La duda bien vivida puede ser una puerta hacia el misterio. Para Tomás, no bastaban palabras. Quería tocar la verdad con sus propias manos. Este deseo de experimentar por sí mismo es un acto de sinceridad interior. Muchas veces, la fe heredada, repetida sin reflexión, se desmorona ante las pruebas. Tomás representa a aquellos que, en medio de sus preguntas, siguen buscando con valentía. Su duda lo mantiene en camino, no lo paraliza. Y en esa búsqueda honesta, encuentra una respuesta divina. Jesús no le niega la prueba que pide. Al contrario, se la concede con ternura. Esto nos enseña que Dios no teme nuestras preguntas. El silencio sincero del corazón que duda puede atraer la voz del Eterno. La escena del encuentro entre Tomás y Jesús es profundamente reveladora. Cristo se aparece cuando Tomás está presente, como si esperara el momento justo para revelarse a él. Esta espera no fue castigo, sino pedagogía divina. El Maestro sabía que Tomás necesitaba más que palabras, y se las dio. Este momento demuestra que el Señor se adapta a la necesidad de cada corazón. Jesús no exige una fe ciega, sino una confianza que crece en el encuentro. La duda llevó a Tomás al momento más íntimo de su vida espiritual, el reconocimiento del resucitado como su Dios. La famosa frase de Jesús, «Dichosos los que no han visto y han creído», no es una condena a Tomás, sino una enseñanza para los que vendrían después. Es una invitación a cultivar una fe que se alimenta del testimonio y del Espíritu. Pero incluso esa bienaventuranza se da después de haber respondido con amor a la duda de Tomás. Cristo honra la fe nacida del encuentro, sin despreciar el camino que lleva hasta ella. Por tanto, no es la duda lo que se critica, sino la negativa a buscar respuestas. La duda, cuando es sincera, puede ser santa. En muchas tradiciones espirituales, la duda es vista como un enemigo a vencer. Sin embargo, en la experiencia cristiana de Tomás, se revela como una etapa necesaria. A veces, Dios permite que dudemos para que no nos conformemos con una fe superficial. La duda puede limpiar las impurezas de una religiosidad heredada y llevarnos a una relación viva con Dios. Como el fuego purifica el oro, la duda bien vivida puede fortalecer la fe. Tomás no fue destruido por sus preguntas, fue reconstruido por la respuesta divina. Su historia da esperanza a los que luchan por creer. En el mundo moderno, donde la fe muchas veces es cuestionada, Tomás se convierte en un símbolo actual. No todos pueden creer de inmediato. Muchos necesitan tiempo, signos, reflexión, y eso no los hace menos creyentes. La historia de Tomás valida sus procesos interiores. La fe auténtica no siempre es inmediata. Como un árbol que crece en silencio, la fe de Tomás floreció desde las raíces de la incertidumbre. Dios no desprecia la duda si ella nos lleva a buscarlo con más profundidad, y es precisamente en esa búsqueda donde se revela con mayor claridad. Por eso la duda de Tomás no es una derrota espiritual, sino una victoria de la verdad. Su historia nos enseña que la fe no siempre nace del entusiasmo, sino del encuentro con la realidad divina. El Cristo resucitado se deja encontrar por quienes no se conforman. La duda, entonces, puede ser un acto de fidelidad, no aceptar menos de lo que es verdadero. Y el que busca con honestidad, encuentra. Tomás lo buscó, lo tocó, lo adoró. Su duda fue el umbral de su fe más firme. Y en ella, todos los que dudan con el corazón abierto encuentran un camino hacia el resucitado. Para comprender plenamente la actitud de Santo Tomás, es esencial situarse en el contexto histórico y cultural del siglo I. En ese tiempo, el mundo judío estaba impregnado de una religiosidad rigurosa, donde la fe estaba entrelazada con la ley, las escrituras y las tradiciones orales. Los apóstoles vivían en un entorno donde los milagros y los profetas formaban parte de la memoria colectiva, pero también existía una fuerte expectativa de signos concretos. Creer sin ver era un desafío,
incluso para quienes habían convivido con Jesús. La resurrección no era un concepto abstracto, debía ser comprobada con hechos. En este marco, la actitud de Tomás cobra mayor sentido. Los apóstoles no eran teólogos académicos ni filósofos sistemáticos, eran hombres sencillos, muchos de ellos pescadores, inmersos en la realidad concreta de su época. Su fe se construía a partir de lo que veían y oían. La cultura hebrea valoraba profundamente el testimonio visual como garantía de verdad. Por eso, cuando Tomás exige ver y tocar, no está siendo caprichoso, sino actuando según las categorías culturales de su tiempo. Su demanda responde a un modo legítimo de verificar lo sagrado. En ese sentido, Tomás no se distancia de sus compañeros, simplemente espera su momento. Además, en aquella época, la idea de un Mesías crucificado y resucitado era difícil de aceptar. Para los judíos el Mesías debía ser un líder victorioso, no un ajusticiado por los romanos. La cruz era símbolo de maldición, no de gloria. Ante esta disonancia, era comprensible que incluso los discípulos más cercanos lucharan por comprender. La resurrección rompía esquemas, superaba todo lo conocido. En este entorno de desconcierto y sorpresa, la duda de Tomás es un reflejo natural. No era el único que tenía dificultades para creer. Simplemente fue quien las expresó con mayor claridad. El contexto político también influía en la percepción de la fe. El dominio romano imponía una atmósfera de miedo, vigilancia y represión. Los seguidores de Jesús eran vistos con sospecha, considerados subversivos. En este clima, declarar que alguien había resucitado era un acto arriesgado. No solo ponía en duda las autoridades religiosas, sino que desafiaba el orden imperial. Tomás, consciente del peligro, sabía que creer no era un acto privado, sino un compromiso público. Su duda, por tanto, también puede interpretarse como una evaluación de las consecuencias de creer. En el entorno cultural grecorromano, donde también se desarrolló el cristianismo primitivo, existía un alto aprecio por la racionalidad y la evidencia. Las escuelas filosóficas discutían la naturaleza de la verdad, el alma y la divinidad. En este diálogo de culturas, la fe cristiana debía presentarse no como mito, sino como realidad histórica. Los primeros creyentes estaban llamados a dar razones de su esperanza. La experiencia de Tomás se convirtió en una prueba privilegiada para afirmar la realidad de la resurrección. No fue una visión etérea, sino un encuentro tangible y verificable. La comunidad cristiana naciente necesitaba testimonios sólidos. Los apóstoles, como pilares de esta nueva fe, eran portadores no solo de enseñanzas, sino de experiencias transformadoras. Tomás, al declarar, «Señor mío y Dios mío», no solo afirma su propia convicción, sino que fortalece la fe de la Iglesia. Su historia fue recogida y transmitida precisamente porque ofrecía una evidencia humana y espiritual de la resurrección. En un mundo de dudas y desafíos, su testimonio se convirtió en fundamento. La duda de uno, sanada por el encuentro con Cristo, se transformó en certeza para muchos. Comprender el contexto de fe del siglo I nos ayuda a valorar más profundamente la figura de Tomás. Su actitud no fue un escándalo, sino una expresión legítima de un proceso interior. Su historia dialoga con la cultura de su tiempo, pero también trasciende épocas. La duda, vivida con honestidad, puede ser el punto de partida para un encuentro auténtico con lo divino. En una época donde los signos eran cruciales, Tomás se convierte en símbolo de una fe que se forja en la experiencia. Su camino es también el de quienes, hoy, buscan con corazón sincero. La experiencia de Tomás al ver y tocar al Cristo resucitado no fue un evento aislado, tuvo repercusiones profundas en la comunidad de los discípulos. En primer lugar, validó la realidad de la resurrección desde una perspectiva crítica. Su transformación de escéptico a creyente fervoroso fue un testimonio poderoso que reafirmó la fe de los demás. Los discípulos vieron en él una confirmación del mensaje que ya proclamaban. Su confesión, «Señor mío y Dios mío», se convirtió en una afirmación central del credo cristiano. En ese momento, Tomás no solo fue convencido, sino que se convirtió en confirmador de otros. El relato de su encuentro fue transmitido con especial énfasis por su carácter transformador.
Entre los primeros cristianos, el testimonio personal tenía un peso incalculable. No existía aún un canon escrito como lo conocemos hoy. La fe se expandía por la fuerza de los relatos de quienes habían visto, oído y tocado. En ese contexto, la historia de Tomás ofrecía una prueba sólida para quienes aún vacilaban. Su testimonio era como un faro en medio de la incertidumbre. Su camino de duda a certeza iluminaba a otros en sus propias búsquedas espirituales. La comunidad apostólica valoraba especialmente las experiencias que desafiaban lo evidente. Mientras algunos creyeron rápidamente, Tomás representaba a aquellos que necesitaban tiempo y pruebas. Su aceptación final no dividió, sino que unió a la comunidad en torno a una fe más profunda. No fue juzgado, sino acogido, porque todos comprendieron la importancia de su proceso. Los discípulos vieron cómo el Maestro respondía con paciencia y amor a las inquietudes sinceras. Este gesto de Jesús marcó profundamente a todos. Era una lección viviente sobre la misericordia y la pedagogía divina. A nivel narrativo, el testimonio de Tomás ayudó a fortalecer la veracidad de los evangelios. Los escritores sagrados no ocultaron su incredulidad inicial, lo que añade autenticidad a los relatos. Mostrar a un apóstol dudando y luego creyendo es una declaración de integridad histórica. No se fabricó una historia idealizada, sino una experiencia humana, real, transformada por lo divino. Esta honestidad en la transmisión del testimonio fue clave para la expansión del cristianismo. La historia de Tomás era una prueba de que la fe no es impuesta, sino conquistada. Y esa conquista, cuando ocurre, es definitiva. En las comunidades cristianas primitivas, se leía este relato como consuelo para quienes no habían visto a Jesús en persona. Muchos creyentes se identificaban con Tomás. Tenían preguntas, dudas, deseos de confirmación. Saber que uno de los 12 pasó por ese mismo camino era fuente de esperanza. Su historia enseñaba que la duda no excluye de la gracia. Al contrario, puede ser el camino hacia ella. Los discípulos comprendieron que la fe se construye también con lágrimas, búsquedas y silencios, y que Dios responde con presencia real a quien lo busca con sinceridad. Además, el testimonio de Tomás enriqueció la teología cristiana sobre la resurrección. No se trataba de un espíritu, una alucinación o una visión subjetiva. El resucitado era real, con un cuerpo glorificado pero tangible. La insistencia de Tomás en tocar las heridas se convirtió en un símbolo de la fe encarnada, concreta, que no teme mirar el dolor. Sus manos en las llagas del Salvador fueron como un sacramento de la redención. Los discípulos aprendieron que la resurrección no borra el sufrimiento, lo transforma. Tomás se convirtió en profeta de esta nueva realidad. El impacto de su testimonio sigue vivo hasta hoy. Cada creyente que atraviesa una crisis de fe puede ver en Tomás un compañero de camino. Su historia nos recuerda que las preguntas no son enemigas de la fe, sino oportunidades de profundizarla. En la comunidad de los discípulos, su proceso fue acogido como una riqueza espiritual. Su confesión no fue solo personal, sino eclesial. A través de ella, la Iglesia reconoce que la fe nace también en el corazón que duda con honestidad. Tomás no solo creyó, ayudó a creer. Y esa es la esencia del verdadero testimonio. En la historia de Santo Tomás, el contacto físico con Jesús resucitado tiene un papel fundamental. Su fe no se activa con palabras, ni con el testimonio de otros, sino con la experiencia directa de ver y tocar. Esta necesidad sensorial no debe interpretarse como una debilidad, sino como una expresión legítima del alma humana. Somos seres corporales, y muchas veces nuestra espiritualidad pasa por los sentidos. Tomás necesitaba que su razón se uniera a sus sentidos para poder creer de verdad. No pedía una ilusión, sino una prueba concreta que uniera lo visible con lo invisible. La insistencia de Tomás en tocar las heridas de Cristo tiene un significado profundo. No buscaba simplemente una prueba visual, sino una conexión íntima con el sufrimiento y la gloria del Señor. El cuerpo resucitado aún conservaba las marcas de la pasión, lo que mostraba que la redención no borraba el dolor, lo glorificaba. Al tocar esas llagas, Tomás no solo comprobaba la identidad de Jesús, sino que entraba en comunión con su entrega. Era una forma de tocar el amor.
y al hacerlo su corazón se transformó. La fe brotó no solo de la vista, sino del contacto con el misterio. Esta experiencia sensorial subraya la dimensión encarnada del cristianismo. La fe cristiana no es puramente espiritualista ni abstracta. Cree en un Dios que se hizo carne. La necesidad de Tomás resuena con esta lógica divina. El Verbo se hizo visible, audible, palpable. El encuentro con Cristo resucitado no es una idea, sino una experiencia real. Los sentidos, lejos de distraer, pueden ser camino hacia lo sagrado. En la tradición cristiana, esto se perpetúa en los sacramentos, donde el agua, el pan, el vino y el óleo tocan el cuerpo y el alma. Tomás, al tocar a Cristo, inaugura esta teología del contacto. Además, su experiencia desmitifica la falsa dicotomía entre fe y sentidos. Muchos han entendido erróneamente que la fe exige negar lo sensorial, pero en Tomás vemos que lo sensorial puede llevarnos a una fe más profunda. Lo importante no es eliminar los sentidos, sino redirigirlos hacia lo divino. Cristo no condenó a Tomás por querer ver y tocar, al contrario, se ofreció a sus sentidos. El camino de Tomás es un camino encarnado, humano, accesible. Nos recuerda que Dios no tiene miedo de entrar en lo concreto, y que la fe también se construye desde la experiencia real. El acto de tocar, en la cultura judía, tenía también implicaciones de verificación y consagración. Lo que se tocaba era reconocido, asumido, interiorizado. Cuando Tomás toca a Jesús, no solo lo identifica, lo recibe. Es un gesto de aceptación profunda, más allá del intelecto. Es como si dijera, ahora entiendo con todo mi ser, no solo con mi mente. La experiencia sensorial no era un capricho, sino un rito de paso espiritual. En esa caricia sobre las heridas glorificadas, Tomás selló su fe, y lo hizo desde la totalidad de su humanidad. En la historia de la Iglesia, esta dimensión sensorial ha sido continuada con reverencia. Las peregrinaciones, los íconos, los relicarios, las procesiones, todos apelan a los sentidos como vía de fe. No se trata de superstición, sino de un lenguaje espiritual que comunica con el cuerpo. Tomás fue pionero en esto. Entendió que la fe no es una fuga de la carne, sino una redención de la carne. Su gesto fue profético. Nos enseñó que tocar lo sagrado no es profanarlo, sino reconocerlo, y que Dios mismo se deja tocar, porque quiere ser amado en lo concreto. Por eso, la historia de Tomás no debe ser leída como un fallo, sino como una revelación. En su necesidad de ver y tocar, se manifiesta una verdad fundamental. Dios se hace accesible. La fe no exige negar nuestra naturaleza humana, sino integrarla en el encuentro con lo divino. Tomás no fue inferior a los demás. Fue el que más lejos llegó en su confesión de fe, y llegó allí a través de sus sentidos. Su historia nos invita a abrir los ojos, los oídos, las manos, para reconocer a Cristo en lo visible, porque en cada encuentro con lo real, Dios puede manifestarse. La exclamación de Santo Tomás al ver a Jesús resucitado, «Señor mío y Dios mío», es uno de los momentos más poderosos y reveladores del Evangelio. En una sola frase, Tomás sintetiza la esencia de la fe cristiana, el reconocimiento de la divinidad de Jesús y su señorío sobre la vida. Esta declaración no es fruto de un razonamiento teológico, sino de un impacto espiritual profundo. Surge del encuentro directo con el resucitado, que disipa toda duda y enciende una convicción total. No es una frase protocolar, es un grito del alma transformada. Tomás se rinde ante el misterio, y en esa rendición nace su fe. Lo que hace aún más notable esta declaración es que, hasta ese momento, ninguno de los discípulos había confesado la divinidad de Cristo con tanta claridad. Pedro lo había reconocido como el Mesías, el Hijo del Dios vivo, pero Tomás da un paso más, lo llama Dios. En el contexto judío, esto era una afirmación radical. El monoteísmo riguroso no permitía divinizar a ningún ser humano. Por eso, las palabras de Tomás tienen un peso teológico inmenso. No está usando metáforas, está adorando. Reconoce a Jesús no solo como maestro o profeta, sino como el Dios encarnado. Este reconocimiento se convierte en una profesión de fe que marca un antes y un después en la vida de Tomás. Su duda
fue la antesala de una confesión que resonaría a lo largo de los siglos. Al llamar a Jesús mi Señor, reconoce su autoridad absoluta, su poder sobre la historia y sobre su propia existencia. Y al decir mi Dios, proclama su fe en su naturaleza divina, eterna, trascendente. Es un acto de entrega total, no solo intelectual, sino vital. Tomás no formula una doctrina, entrega su corazón. Esta entrega es la que transforma la duda en adoración. Desde el punto de vista espiritual, esta frase se convierte en modelo de oración y meditación. Muchos santos y místicos han repetido estas palabras como expresión de su amor y confianza en Jesús. La espiritualidad cristiana encuentra en esta confesión un eco de su propia experiencia. La fe como reconocimiento y entrega. No se trata de entender todo, sino de rendirse ante lo que se ha encontrado. La experiencia de Tomás nos enseña que a veces la fe llega cuando las palabras se acaban y solo queda el asombro. Su Señor mío y Dios mío es el clímax de un alma conquistada. Este acto de fe no nace del deber, sino del amor. Tomás no está cumpliendo con una fórmula religiosa. Está expresando lo que su alma siente al ver al resucitado. Esta dimensión afectiva es esencial. La fe no es solo un acto de la mente, sino también del corazón. Por eso su confesión es tan poderosa. Une la teología con la devoción, la verdad con la experiencia. En ella, cada creyente puede encontrar una inspiración para su propio camino espiritual. La fe no se impone, se revela, y cuando lo hace, brota del alma un reconocimiento íntimo e irreversible. La frase de Tomás también es una respuesta libre. Jesús no le obliga a creer, solo se le muestra. La reacción de Tomás es espontánea, fruto de un impacto real. Este aspecto subraya que la fe verdadera no se impone por la fuerza, sino que nace del encuentro. Cada persona está llamada a decir desde su propia experiencia, Señor mío y Dios mío. Esta declaración se convierte entonces en una confesión personal, no heredada, no prestada, sino vivida. Tomás inaugura un modelo de fe que no teme las dudas, pero que se rinde ante la verdad cuando la ve. Finalmente, estas palabras resumen todo el camino de Tomás, de discípulo leal pero confundido, a testigo convencido y fervoroso. Su confesión no es el final de su historia, sino el punto de partida de su misión. Desde ese momento, Tomás se convierte en apóstol de lo que ha visto y creído, y su frase resuena como un faro para todos los creyentes. En medio de las dudas, el encuentro con Cristo puede transformarlo todo. Señor mío y Dios mío, no es solo una oración del pasado, es un llamado eterno a la fe viva, personal y total. La historia de Santo Tomás no termina con su confesión de fe. Al contrario, ahí comienza su verdadera misión. El que había dudado, ahora cree con una intensidad que lo impulsa a anunciar a Cristo sin reservas. Esta transformación es uno de los aspectos más fascinantes de su vida. De escéptico, pasa a ser misionero apasionado. No se conforma con quedarse en Jerusalén, ni con predicar entre los suyos. Se lanza al mundo, guiado por la fuerza de una fe conquistada. Su vida se convierte en una prueba de que Dios puede usar incluso nuestras dudas para su gloria. El Tomás que necesitó ver para creer se vuelve ahora testigo para otros. Su mensaje ya no es teórico, nace de una experiencia directa. Él ha tocado las llagas de Cristo, y eso le da una autoridad única. No predica ideas, sino encuentros. Su transformación interior se proyecta en una vida exterior de entrega. No busca protagonismo ni reconocimiento. Su único deseo es que otros también puedan decir, Señor mío y Dios mío. Esta misión lo lleva a recorrer caminos difíciles, lejanos y peligrosos, pero ya no teme. La certeza del resucitado lo sostiene. Según la tradición cristiana, Tomás llevó el Evangelio hasta Persia e India, regiones profundamente distintas a su cultura natal. Esto demuestra la fuerza de su conversión. No se limita a su zona de confort, cruza fronteras culturales, lingüísticas y religiosas. El escéptico se convierte en pionero, y en cada nuevo pueblo, su historia es testimonio viviente de que la fe puede nacer incluso de la duda. Su predicación no fue impuesta por un cargo, sino inspirada por una experiencia. No se trataba de obligación eclesial,
sino de pasión ardiente. Tomás no era el mismo. Había sido transformado. La valentía con la que enfrentó su misión también es parte de su metamorfosis. El que antes temía creer sin pruebas, ahora arriesga la vida por una verdad que ya no necesita confirmar. La duda lo había hecho prudente, pero la fe lo hizo valiente. Enfrenta persecuciones, incomprensiones y rechazo con el espíritu firme de quien ha visto al Señor. Su vida no es solo predicación, sino testimonio. Cada paso que da es una afirmación silenciosa de su encuentro con Cristo. Tomás se convierte en símbolo de conversión profunda, del temor a la entrega, del escepticismo a la pasión misionera. Su transformación personal fue tan auténtica que dejó huella donde pasó. En India, por ejemplo, aún hoy existen comunidades cristianas que se autodenominan cristianos de Santo Tomás. Esto no solo muestra la amplitud de su misión, sino la profundidad de su impacto. Su mensaje no fue superficial ni pasajero, echó raíces. Y eso solo ocurre cuando la predicación viene del corazón. El escéptico, ahora misionero, comunica con el fuego de quien ha encontrado sentido eterno. Ya no duda, confía, ya no busca pruebas, ofrece vida. Tomás se vuelve semilla fecunda en tierra lejana. La figura de Tomás es, por tanto, una inspiración para todos los que han dudado. Su historia nos dice que no importa cuán profunda sea la incertidumbre, Dios puede transformarla en certeza fecunda. La clave está en el encuentro. Una vez que ve y toca, Tomás no vuelve atrás. Su alma queda marcada, y esa marca lo impulsa a ir más allá de sus límites. Esta transformación no es exclusiva de él, está abierta a todos los que se atreven a buscar, a preguntar, a tocar. El escéptico se vuelve misionero porque fue alcanzado por el amor, y ese amor lo hizo libre. Así, la duda que una vez lo definió, se convierte en su fuerza. Ya no es una barrera, sino un puente. Su proceso interior le da una profundidad que enriquece su misión. No habla desde la teoría, sino desde la experiencia, y eso es lo que lo hace tan creíble. En Tomás vemos cómo Dios puede transformar nuestras heridas, preguntas y temores en herramientas para su obra. Su vida es un testimonio de que no hay pasado que Dios no pueda redimir, y que incluso el que duda puede ser luz para el mundo, porque cuando Dios transforma, lo hace completamente. Después de su transformación espiritual, Santo Tomás emprendió una de las misiones más extraordinarias entre los apóstoles. Su fe renovada lo impulsó a ir más allá de las fronteras conocidas, llevando el Evangelio hacia el este hasta llegar a la India. Según las tradiciones cristianas más antiguas, Tomás fue el primero en predicar el mensaje de Cristo en tierras asiáticas. Este viaje misionero no fue cómodo ni seguro. Implicaba cruzar océanos, idiomas y culturas completamente distintas. Sin embargo, su convicción era más fuerte que cualquier obstáculo. Su destino era claro: llevar la verdad del resucitado hasta los confines del mundo. En su paso por Persia, Tomás habría predicado en medio de culturas zoroastrianas y politeístas, dialogando con filosofías antiguas y religiones establecidas. Su capacidad para comunicar el mensaje cristiano con humildad y claridad fue clave para tocar los corazones. No impuso su fe, la propuso desde su testimonio personal. Su vida era su argumento más poderoso. El mismo que había dudado, ahora hablaba con autoridad de quien ha visto. Y eso resonaba profundamente, incluso entre quienes nunca habían oído hablar de Cristo. Tomás no llevó doctrina vacía, sino una experiencia viva de salvación. Su llegada a la India marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Las crónicas antiguas indican que desembarcó en la región de Kerala, en el suroeste del país, alrededor del año 52 de Cristo. Allí, fundó comunidades cristianas que perduran hasta hoy. Estas comunidades, conocidas como los cristianos de Santo Tomás, conservan ritos, cantos y tradiciones que se remontan al propio apóstol. Es notable que, en medio de un contexto cultural tan diverso, su mensaje echara raíces profundas. Fue posible porque Tomás no ofreció una fe foránea, sino una relación viva con un Dios que ama a todos los pueblos. La labor misionera de Tomás en India no se limitó a predicar. También fundó iglesias, ordenó líderes locales y estableció estructuras que permitieran la continuidad del Evangelio.
No buscó gloria personal, sino que sembró con generosidad. Su enfoque era pastoral y evangelizador, adaptado a las realidades culturales de los pueblos que encontraba. Comprendió que la fe cristiana no debía destruir las culturas, sino purificarlas y elevarlas. En Tomás, vemos un modelo de inculturación respetuosa, donde el Evangelio se anuncia sin imponer, dejando que el Espíritu Santo actúe en los corazones. El martirio de Tomás en la India es testimonio final de su entrega. Se dice que fue asesinado por su fe cerca de Chennai, en la colina de Milapore, donde hoy se encuentra una basílica en su honor. Su sangre, derramada lejos de su tierra, selló su misión con el sacrificio supremo. No volvió a su patria, pero dejó una patria espiritual en los corazones de quienes lo escucharon. Su muerte fue semilla de una iglesia que ha perdurado por siglos. El escéptico se convirtió en mártir. El que dudó, ahora entrega la vida con certeza plena, y en esa entrega, su misión se consuma. El legado de su misión no es solo histórico, sino profundamente espiritual. Tomás nos enseña que la fe no debe encerrarse en lugares cómodos, sino expandirse hacia lo desconocido. Su ejemplo interpela a cada cristiano a mirar más allá de su entorno inmediato. La fe que se queda quieta se enfría, la que se mueve, crece. Tomás vivió esta verdad con intensidad. Fue enviado, y no se negó. Viajó, y no retrocedió. Amó, y no pidió nada a cambio. Su vida fue un eco permanente de la voz que una vez lo llamó a tocar las llagas y a creer. Hoy, el Oriente cristiano sigue recordando con gratitud al apóstol que les llevó la luz del Evangelio. Su testimonio continúa inspirando a misioneros, teólogos y creyentes que entienden que la fe debe traspasar fronteras. Tomás no fue solo el que dudó, sino el que caminó más lejos. Su historia nos desafía a no tener miedo del otro, del diferente, del que nunca ha oído hablar de Cristo, porque cuando la fe nace del encuentro auténtico, se convierte en fuego que arde y alumbra más allá de nuestras fronteras, y ese fuego sigue vivo, gracias a su valentía. En el mundo contemporáneo, la figura de Santo Tomás resuena con una fuerza especial. Vivimos en una era marcada por el escepticismo, la ciencia y la necesidad de pruebas. Muchos creen que la fe ha perdido relevancia frente a la razón, y que las dudas son señal de debilidad espiritual. Pero Tomás, el apóstol que dudó, nos muestra que las preguntas sinceras pueden ser el inicio de un camino profundo hacia Dios. Su historia ofrece esperanza a todos los que buscan sentido sin conformarse con respuestas superficiales. En él, la duda no es una enemiga, sino una aliada de la fe auténtica. Hoy, muchos creyentes atraviesan crisis de fe, momentos en los que las certezas se desvanecen. En esos instantes, la figura de Tomás ofrece consuelo y guía. Él nos recuerda que cuestionar no es alejarse de Dios, sino acercarse con mayor honestidad. Su experiencia enseña que Dios no se ofende por nuestras preguntas, sino que se revela a través de ellas. En un mundo saturado de información, pero sediento de verdad, Tomás representa al buscador sincero, aquel que no se conforma con una fe de segunda mano, sino que anhela tocar, ver, experimentar. En las comunidades cristianas, el testimonio de Tomás sirve para formar una espiritualidad madura. No se trata de repetir fórmulas aprendidas, sino de hacerlas propias desde la experiencia. La fe, cuando nace de un encuentro real, tiene raíces profundas, y eso es lo que vivió Tomás. No una fe heredada, sino conquistada. Por eso, es modelo para los jóvenes que se debaten entre creencias y dudas. Su figura invita a la reflexión, al diálogo interior, a la apertura. El que duda con honestidad, como Tomás, está más cerca de la verdad que quien repite sin pensar. Además, Tomás es un símbolo de autenticidad. Nunca fingió creer. No se dejó arrastrar por la euforia del grupo, ni repitió lo que no entendía. Fue fiel a su proceso interior, incluso cuando eso lo alejaba temporalmente de los demás. En tiempos donde muchos buscan aparentar seguridad, Tomás nos muestra el valor de ser verdaderos. La fe no se impone, se abraza desde dentro. Su autenticidad es un llamado a vivir la espiritualidad con integridad, sin miedo a mostrar nuestras fragilidades, porque solo quien se acepta en su humanidad
puede abrirse al misterio de Dios. En el ámbito pastoral y educativo, Tomás se convierte en un recurso valioso. Su historia puede ser herramienta para acompañar a quienes atraviesan momentos de confusión o de silencio espiritual. Los catequistas, sacerdotes y guías espirituales encuentran en él un ejemplo para enseñar que la fe no es un camino recto, sino lleno de curvas. La paciencia de Cristo con Tomás también enseña cómo debe ser nuestra actitud pastoral, no de juicio, sino de acompañamiento. Así el apóstol se convierte en puente entre la duda y la esperanza, entre la búsqueda y el hallazgo. En la teología actual, Tomás es visto como figura clave para el diálogo entre fe y razón. Su proceso personal evidencia que no hay contradicción entre ambas, sino complementariedad. La razón pide pruebas, la fe pide confianza, y ambas se encuentran en el rostro de Cristo. Tomás nos enseña que se puede pensar y creer, preguntar y amar, dudar y adorar. Este equilibrio es urgente en nuestros días, donde tantos se debaten entre la ciencia y lo espiritual. El apóstol de la duda muestra que la fe no niega la inteligencia, sino que la eleva hacia lo eterno. Finalmente, en nuestra vida personal, Tomás nos invita a no temer nuestras preguntas, a reconocer que buscar es parte del camino, y que Dios no se esconde de quien lo busca con verdad. En él encontramos un compañero de camino, un reflejo de nuestras luchas internas. Su historia no es una excepción, sino una promesa, que la fe auténtica es posible, incluso después de la duda, y que esa fe, una vez abrazada, puede transformar nuestra vida y la de los demás. Santo Tomás, hoy más que nunca, es símbolo de una fe que nace de la búsqueda sincera. El impacto de Santo Tomás no se limita a su tiempo ni a su misión geográfica. Su figura ha trascendido los siglos, dejando una huella profunda en la espiritualidad cristiana, no solo por su famosa duda, sino por el camino que recorrió desde la incertidumbre hasta la entrega total. Este trayecto interior se ha convertido en un espejo para miles de creyentes que buscan a Dios en medio de sus luchas personales. El legado de Tomás es uno de esperanza. Si él, que dudó, pudo creer con tal fuerza, nosotros también podemos hacerlo. Su historia demuestra que la fe auténtica nace de la verdad vivida. A través de los siglos, la Iglesia ha honrado a Tomás como un santo, un mártir y un apóstol de la verdad. No fue ocultado su proceso de duda, sino mostrado con dignidad, como parte esencial de su camino espiritual. En este gesto, la Iglesia reconoce que la fe no siempre es inmediata, y que los procesos interiores son sagrados. Tomás nos enseña que el tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro. Cada alma tiene su ritmo, su combate, su momento de rendirse ante lo divino, y ese momento puede cambiarlo todo. El legado de Tomás se expresa también en la liturgia y en la devoción popular. Su fiesta, celebrada el 3 de julio, invita cada año a renovar la fe con sinceridad. En muchas comunidades, se invoca a Tomás como intercesor en momentos de crisis espiritual. Su figura ha sido fuente de inspiración para teólogos, místicos y pastores que acompañan a quienes caminan entre la fe y la duda. La fuerza de su testimonio es que no proviene de un ideal inalcanzable, sino de una historia real, humana y transformada. Su ejemplo es alcanzable, cercano, profundamente humano. Espiritualmente, Tomás representa la victoria del amor de Dios sobre nuestras resistencias interiores. Cristo no lo rechaza por su incredulidad, sino que lo busca con ternura. En esa búsqueda se manifiesta el corazón del Evangelio, un Dios que no condena sino que se deja encontrar. El encuentro con Cristo resucitado no fue un premio, sino una respuesta a una búsqueda honesta. Esa es la gran lección que Tomás nos deja, que Dios se revela cuando lo buscamos con verdad. Su vida nos impulsa a confiar en ese encuentro que transforma. El testimonio de Tomás también nutre una espiritualidad del tacto, del cuerpo, de lo concreto. En un mundo donde la fe a veces se vuelve abstracta o puramente racional, su experiencia nos recuerda que lo divino se manifiesta en lo humano. Sus manos en las llagas de Cristo son un acto de fe sensorial, encarnada, profundamente mística. Su gesto es casi sacramental, tocar para creer, tocar para adorar. En esta espiritualidad concreta, muchos creyentes encuentran consuelo y camino.
Porque Dios sigue mostrándose en lo tangible. Para quienes viven su fe con dudas, la figura de Tomás es un bálsamo. No todos pueden creer sin preguntar, y eso está bien. Su historia nos libera de la culpa espiritual y nos abre a una fe que no se impone, sino que se descubre. El legado de Tomás no es una doctrina, sino un proceso. Y ese proceso es una invitación constante a caminar, a buscar, a abrirse. La fe no es una meta inmediata, sino una jornada que puede comenzar con una pregunta y terminar con una adoración. En eso, Tomás es maestro, guía y compañero. Por eso, te invito a mirar tu propia fe a la luz de Santo Tomás. ¿Has dudado alguna vez? ¿Te has sentido lejos de Dios? ¿Has buscado sin encontrar? No estás solo. El mismo apóstol que dudó, llegó a proclamar con certeza: Señor mío y Dios mío. Hoy, esa misma transformación está disponible para ti. No temas tus preguntas. Preséntalas a Cristo. Y deja que Él, con sus llagas glorificadas, toque tu corazón. Porque como Tomás, tú también puedes encontrar al Dios vivo. Y cuando lo hagas, tu vida no volverá a ser la misma.